presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, estimados oyentes de la gran cadena exitosa. Estamos en Trocha Abierta a nivel nacional. También nos pueden encontrar en YouTube, el canal de televisión por internet etvpanamá.com a las 4 de la tarde. Y como siempre, saludo, que se encuentre todo bien. Hoy estamos en la mitad de los días laborables para nosotros. Hoy miércoles, en compañía del licenciado Gilberto Cruz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la gran cadena exitosa de Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Hoy es miércoles, los días cada vez pasan más rápido, ¿no? Increíble esto, increíble. Y también está el representante de Chinatown, el chino macaco Agustín Sosa Peñalba Carrizo. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa. Buenas tardes, amigos fieles al programa de Trocha Abierta. Claro que sí, somos el Chinatown, así como me bautiza. Pero quiero hacer una observación. Tú dijiste algo que no me pareció bueno cuando dice, ese es un día para los que trabajamos. Tú no trabajas, hermano. Tú vives de los intereses y la renta de los bancos y todo lo demás. Trabajo Gilberto y trabajo yo. Tú estás en tu casa ahí chantado, como dicen allá en el interior, tranquilo, tu cafecito en el portal, saludando a los vecinos que están por ahí. Oh, ¿cómo está Alfonso? ¿Qué hubo? ¿Cómo está usted? Ahí está el cafecito, Esa es la vida de millonario que tiene usted. Bueno, que tú no lo creas, yo trabajo vía telefónica, coordinando con mi hija allá en Panamá. Lo que ya no hago es salir a visitar los clientes, etcétera, ¿no? Pero sí, todos los días. Como decía un judío, vida de bichap. Bichat. Muy colonense. Ahora, yo te puedo enseñar cómo vivir así, ¿eh? Bueno, yo vivo así también, no creas, pero lo único que yo tengo que... O sea que tú vives una vida de bichat también. ¿Ah? Ay, Dios mío. Bueno, hoy miércoles, ¿cómo estamos hoy miércoles con las realidades de nuestro país? Entiendo de que estamos en este momento aún dentro de la celebración del cuestionado, famoso e histórico juicio Odebrecht. El micrófono, Alfonso. Ya. Sí, dentro del histórico, cuestionado y famoso juicio de Odebrecht. Y definitivamente existe pues una postura generalizada, o una situación generalizada en donde... Agustín, tiene el micrófono abierto. Ya, ahora sí. Una postura generalizada en donde solamente se ha puntualizado la participación pues del señor, el expresidente Ricardo Martinelli, y no se le daba la misma preponderancia pues a otras figuras políticas que también son parte del proceso, forman parte del proceso y participan del proceso. Bueno, eso lo estaba yo notando, ¿no? Inclusive ahí me mandaron una nota por WhatsApp de que Juan Carlos Varela, Popi Varela y Baby Valderrama estaban incluidos y no se explican cómo los tienen como si fuera por fuera, pues, o sea, no lo mencionan, nadie habla nada al respecto. Y la otra que yo me preguntaba es los bancos que se prestaron para lavar, porque si este dinero dice que es lavado, esto no mencionan, o sea, no han citado a ninguno de los banqueros y bancos que se prestaron para este supuesto lavado de dinero. Ahora es como quien dice un boxeador cuando está frente al saco, ¿no? Él pegándole al saco, el saco no le responde
pero yo lo que quiero es ver ahora, cuando entra la defensa, qué fue lo que pasó con el caso de los pinchazos. Esa es la partecita que a mí me interesa. Bueno, hay algo bien interesante que forma parte de la genealogía o el genotipo de todos estos procesos que se conocen como los famosos procesos amañados o armados. Y es que siempre ha habido un sesgo en la práctica de la investigación penal objetiva, que está contemplada en el artículo 24 del Código Procesal Penal por parte del Ministerio Público. Y digo esto porque aquí observamos que el Ministerio Público sacó un gran listado de personas naturales y una sola persona jurídica, pero omitió que el tipo penal contenido en el artículo 254, y que ayer hicimos un reprise de él en un breve momento de intervención, establece también participación activa para quien reciba. Entonces, observamos aquí de que dentro del escenario del desarrollo de la trama criminis hubo participación de grandes firmas de abogados, de la presunta participación de grandes firmas de abogados y de grandes bancos de la localidad, y ninguno de estos representantes, ni de las firmas de abogados, ni de los bancos de la localidad, desfilan en este momento en esa audiencia preliminar. Entonces, eso yo creo que es lo que crea un sesgo constitucional de fueros y privilegios, porque observamos que fuera la parte del marketing político que se le ha dado al caso, en donde solamente se le da relevancia y preponderancia a la existencia o participación o supuesta vinculación del expresidente Martinelli y todo lo relacionado a él, se ha dejado por fuera toda la supuesta participación del presidente Varela e inclusive el alcance hasta la supuesta participación de las personas vinculadas al gobierno del exmandatario Torrijos. Entonces, es allí donde nace una parte no garantista, que es lo que se discutía el día pasado el programa y que me costó a mí una amenaza de querella penal por uno de los panelistas, de que hay que ser objetivo y siempre hay que ceñirse al grado constitucional, cuando el artículo 19 de la Constitución es claro y dice: no habrá fueros ni privilegios. Entonces, si tú, como Ministerio Público, generas una investigación objetiva encaminada a una teoría del caso, debes tener la misma amplitud de investigar lo favorable y lo desfavorable a la teoría del caso. Es que esa es la parte que yo insisto, o sea, es como si viviera en el día de hoy el caso de Pinchazo. Cuando la fiscalía, cuando en aquel momento el magistrado, ¿cómo que se llama ¿cómo se llama el magistrado que era el fiscal? Gilberto. En el caso del Pinchazo, el magistrado Jerónimo Mejía hacía la posición de juez de garantías. Y él, en algún momento, y tengo que decirlo como jurista, en algún momento dejó en entrever una posición ridícula de la aplicación del Código Procesal en toda América Latina desde la alta magistratura. Porque uno de los principios del Código Procesal Penal son principios y fines garantistas. Y él intentó y llevó a cabo una imputación sin la presencia del imputado en los estrados, o sea, forzó la participación de un elemento activo dentro del proceso penal sin su presencia, afectando de manera evidente y trascendental todas sus garantías fundamentales. Sí, por eso te decía, es como retrotraernos a ese momento de que los adversarios de Martinelli estaban gozando porque Mejía mantenía una actitud agresiva y cortante para todo lo que se refería pues a la defensa de Martinelli, pero al final de cuentas, cuando llegaron los abogados que defienden a este señor, quedó en evidencia que ellos o no estaban preparados para el caso o no tenían los suficientes argumentos para condenar a Martinelli. Y todo el mundo estaba apostando a que Martinelli
iba a quedar preso ya con el tema de los pinchazos. Ese era el caso estrella. Ese era el caso estrella, los pinchazos. Y al final, pues, la fiscalía fue derrotada cuando entró en acción el equipo de abogados Martinelli, que no hay que negarlo, ha sido exitoso porque era emblemático, pues ya la gente sentenciaba y se reía y aplaudía y celebraba y por aquí y por allá, creyendo pues que Mejía iba a lograr su cometido, ¿ves? Pero no fue así. No fue así, para tristeza de todas estas personas, ¿no? Los medios de comunicación estaban abaricando todo lo que era en contra de Martinelli. Y yo quiero reiterar, yo no estoy a favor de Martinelli, estoy a favor de la justicia. Llámese Martinelli, porque aquí también veo a un Fran de Lima, a un Papá Dimitri, a un Ford, que han sido señalados. Y yo me decía esta mañana cuando estaba leyendo la información en el periódico, ¿qué pasará cuando venga, repito, la defensa a desmenuzar, todos los argumentos de la fiscalía? ¿Qué pasará? Porque una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que van a decir los abogados. Lo que yo sí no sé es quién va a declarar, a quiénes les compete la declaración de culpabilidad o de inocencia o de no culpable en este caso. Bueno, ese es un punto bien interesante, pero no sin antes pasar por algo. Hay que hacer un análisis muy completo y muy sesudo. No es porque yo estoy en contra de Martinelli. Mira, particularmente mi posición es una posición pro debido proceso. Y esa constitución, esa postura pro debido proceso me lleva a hacer un análisis porque ¿qué pasa? Existe un tercero imparcial que se ha desarrollado, que son las redes sociales. Y las redes sociales generan cualquier cantidad de comentarios a favor y en contra de una posición determinada. Sin embargo, cuando tú haces un análisis muy profundo de la gente que genera contenido en contra, tú dices, sí, que lo condenen, que lo laceren, que lo lapiden, que lo declaren culpable porque robó, porque tomó, porque hurtó. Pero todo llega a un límite, y es un sesgo, todo llega a un límite hasta cuando esas personas que opinan tienen o por modo propio o a través de un familiar directo una situación similar en donde ellas sí entonces abogan un derecho a defensa y claman una inocencia viva voz para su allegado o su familiar. El derecho es onus probandi y ese onus probandi nos lleva en base a la teoría de la prueba, en base a los esquemas probatorios válidos, a determinar si existen o no existen los medios para poder acreditar la teoría del caso del Ministerio Público. Y es allí donde el Ministerio Público tiene que hacer un ejercicio efectivo, más allá de delaciones premiadas, más allá de señalamientos, más allá de acuerdos de colaboración eficaz, de determinar con pruebas eficientes y eficaces a través de la figura de la ruptura procesal la colaboración o la participación y vinculación fáctico-jurídica de cada uno de los actores en cada uno de los casos. Entonces, esto es una labor que debería generar a conciencia la juez liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez, que es la que tiene a su haber la decisión de si abre o no abre causa criminal contra los señalados, pero generando un estudio analítico exacto y en derecho. Mira, aquí está el licenciado Mélito González. Mélito González. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Cómo anda todo? Buenas. Estamos para el multiverso. De Chitré y para los multiversos, así es. Cuénteme. Oye, quiero mandar un saludo a un fiel oyente de este programa antes que se me pase, a Roberto Antonio Moreno, que trabaja en la Secretaría de Innovación Gubernamental, un gran amigo, es primo del chofer de allá que tengo en Panamá. Y la verdad que quiero mandarle ese saludo y felicitarlo porque sé que es un excelente empleado
y todos los días está en sintonía de Trocha Abierta, al igual que el licenciado Sucre en México. ¿Tú te acuerdas de Sucre, Mérito? ¿Sucre? ¿Cuál Sucre? El hijo de Julito Sucre. Ah, pero sí, pero cómo no, si él está siempre en sintonía, pero creo que está en Colombia. No, me dijeron que, yo no sé si se habrá equivocado el chino pero me dijeron que estaba en México, bueno, o en Colombia, pero lo sintoniza por YouTube. Así es, Pues, sí, sí. así que saludos para él también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, sí, lo que yo pienso realmente es que esto está comenzando apenas. Yo quiero oír la defensa porque todo lo que parece al final puede ser lo contrario. Y en este momentito, como te dije, tenemos una fiscalía que es como un boxeador pegándole solito a la pera o al saco. Vamos a esperar entonces. Popi, Valderrama y Varela, nadie habla de esa gente, nadie. Pero bueno, me decía entonces el licenciado Mérito González que el que Bueno, ahora, ¿qué? Carrizo, Cortizo. Ok, bueno, están con el tema del... Sí, quería tocar otros temas, pero bueno, ya que No, escuché dime el parte... otro tema, no hay problema, cambiamos. No, pero para concluir el tema, porque no me gusta cambiar los temas, sí, mira, creo que el otro día, ayer creo que fue, leímos parte de lo que son, lo que queda es lo que es el blanqueo de capitales, ¿no? Esta figura, el mismo tipo penal, contempla muchísimas modalidades de blanquear capitales, ¿no? Y modalidades que dejó al descubierto la filtración que se hizo, ¿verdad? De famoso Mossack Fonseca, los papeles de Panamá, pues Mossack Fonseca. Esta modalidad delictiva, definitivamente que generalmente no aparece directamente el autor intelectual, ¿verdad? Porque utiliza testaferro, utiliza personas para encubrir o para buscar la forma de que estos activos, ¿verdad?, aparezcan de otra forma, vamos a ponerlo de esa manera. Yo estoy tratando de ser lo más claro al oyente y lo más gráfico, ¿no? Bueno, el Chapo también y el Chapo está preso. Exactamente. Tienen a la mujer presa. Exactamente. No, es que esa es la realidad, o sea, se utilizan sociedades anónimas, se utilizan terceras personas, se utiliza una serie de esquemas de supuestos falsos negocios, de supuestas transacciones, pero además en este caso particular, además de los testimonios, además de las delaciones premiadas, además de las confesiones, además de las condenas que existen ya en otros países, además de una serie de cosas, y por eso el expediente es tan voluminoso, existe toda la documentación. He estado viendo de parte de lo que es la vista fiscal, toda la documentación cómo estos dineros se movieron. Entonces hay un sistema que se llama sistema SWIFT, que por más que el banco haya sido, porque inclusive hasta que usted que se había hecho un banco, se había comprado un banco, se había fundado un banco, increíble. Bueno, pero eso es normal en el mundo del delito. Estos bancos utilizan un sistema llamado SWIFT. Ahorita no tengo el significado de las siglas. Es el sistema por el cual se hacen las transacciones o se mueven los dineros a nivel internacional. Ese sistema queda debidamente registrado. Perdón, Mérito, perdón. Chino que se le está metiendo un sonido por el micrófono, por favor. Al Chinatown ese. Sí, ahora sí. Pues sí, entonces eso a través de ese sistema SWIFT queda todo debidamente registrado, de qué banco a qué banco, de qué empresa a qué empresa, de qué país a qué país. Y es por ello que es fácil detectar el movimiento de dinero con el objeto de verificar realmente a qué obedecía esas transacciones. Ahí escuché, se mencionó mucho un banco de la localidad. ¿Cuál? Credit Corp Bank. No, si ya se mencionó, porque no se puede decir. Ya lo dije. Le voy a decir
Le voy a decir qué significa SWIFT, Melito, si me escucha, ¿me está escuchando? Sí, ¿cómo no? Society, eso significa Society for World Interbank Financial Telecommunication. Eso significa eso. Ok, exacto, sí, así es. Entonces, eso queda un rastro, queda una evidencia de quién envió, para quién lo enviaron, así que eso no hay forma de que por más que tú seas el dueño del banco en Bahamas o en Gran Caimán o en las Islas Vírgenes o en Austria o en República Checa, en el país que tú quieras, que compraste el banco con los miles de millones que lavaste y entonces, no, porque cuando mandaste toda esa plata te la mandaron de alguna forma y te la hicieron llegar por el sistema SWIFT, porque no hay otra forma de hacerla llegar, porque si llegas en un avión con maletas te detienen, ¿no? Así que no hay forma, a menos que llegues en un helicóptero directamente a la azotea del banco y lo deposites, que esa puede ser otra modalidad. Y Pero en este caso, para la audiencia habla latina, para la audiencia habla latina significa Sociedad de Telecomunicación Financiera Internacional Mundial. Eso es lo que significa SWIFT. Esa es una comunicación que hacen de banco a banco para saber de dónde viene, hacia dónde va, cómo llega, y eso todos los bancos, toda persona que hace transferencias bancarias internacionales tiene que usar un SWIFT que se le otorga para poder hacer las transacciones y que se hace todas se hacen a través de Nueva York. Todas tienen que pasar por Nueva York. Pero si todas las transacciones pasan por Nueva York, entonces el mercado americano siempre tiene conocimiento de las transacciones que se hacen. ¿Es así o me equivoco? Es una pregunta. Siempre, cuando tú usas SWIFT, SWIFT va a pasar por los bancos norteamericanos, sobre todo Nueva York, que hacen los movimientos intermediarios y de ahí te envían entonces el dinero a tu cuenta bancaria local. Entonces, ¿por qué estos grandes países arrodillan a Panamá a cumplir una serie de normativas en materia de cumplimiento normativo? Y ellos, que son intermediarios del dinero que pasa por el torrente bancario, no se arrodillan ante entes internacionales como la GAFI y la OCDE. Es una pregunta. Bueno, ellos también, al momento, un norteamericano que quiera recibir transferencia bancaria o enviar dinero de igual, tienen que usar todo, ellos tienen que usar lo mismo. Lo que pasa es que, como se dice normalmente, que los gringos son los sheriffs del mundo, ¿no? Oye, aquí en Panamá se mencionó al Credit Corp Bank, sí, al Balboa Bank, a Global Bank. al BAC también se mencionó. La Okay, pregunta que yo hago, ¿estos bancos son investigados por el lavado de dinero? Porque cuando tú vas a meter un dinero en un depósito, te hacen un escáner, ¿no? Y tú estás con el miedo de que no te acepten el depósito. Pero cuando cometen estos tipos de supuestos ilícitos, nadie habla del banco y pues los bancos son los lavadores de dinero precisamente. bueno, ¿Quieren más? Para aclarar todos esos puntos, casualmente escuché la parte donde se mencionaba que creo que es la superintendencia de bancos, que es la encargada de fiscalizar todos estos movimientos, ellos tienen personal que fiscaliza estos movimientos cuando ven movimientos extraños y sobre eso ya habían bastantes investigaciones. Se ha mencionado, y me lo han dicho también banqueros, que esos movimientos muchas veces escapan, por ejemplo, de los dueños del banco, porque son, después que tú tienes el SWIFT, tú lo mandas, después tú investigas. Cuando tú te das cuenta que un movimiento, hey, este tipo mandó $1.000.000 a esta cuenta, este movimiento está raro, están obligados a investigar. Pero el que de primera mano debe investigar dentro del banco es el oficial de la cuenta. Oficial de cumplimiento se llama. Sí, sí, el que está en el banco, pues de primera mano. Yo de eso desconozco, no conozco mucho ese movimiento, pero todo eso lo mencioné ayer. Ahora, el SWIFT, ¿por qué pasa por Nueva York? El SWIFT pasa por Nueva York por una sencilla razón. Es que el SWIFT, generalmente todas estas transacciones se manejan en dólares, ¿no? Porque la sede del SWIFT queda en Bélgica, que fueron ellos los creadores del sistema, pero generalmente se maneja en dólares, el SWIFT maneja dólares. Luego se hacen las conversiones cuando llegan los bancos, salvo otra consideración, es necesario que el que pide los dólares, el dueño de los dólares, Estados Unidos en este caso, verifique esas transacciones. Por eso es que ya hay condenas en Estados Unidos, como lo hemos dicho,
y inclusive de Odebrecht y toda esta gente. O sea, esto no es que estamos empezando, no, nosotros creo que somos los últimos, a menos que haya otro país por ahí que todavía tenga pendiente, pero somos los últimos en llevar este proceso a los, a audiencia, porque esto tiene, desde 2016 está dando vuelta este caso, por eso que ya unos prescribieron, pasaron 6 años. Entonces, para terminar, el punto es que toda esa documentación, por eso son 1.300.000 fojas, que son páginas, está en el expediente. Es decir, ellos piden colaboración, que Brasil pidió colaboración a Panamá, como dije, hay una información por ahí que voy a tratar de tenerla de primera mano. Sí, pero perdona que te interrumpa, Mérito. No es que tú vas a llegar de un cajero, ¿eh? Tú llegas aquí a un banco a hacer un depósito y una transferencia de dinero de un banco a otro y con el que tienes que enfrentarte es con el gerente del banco. Los dueños no se darán cuenta a lo mejor, pero es el dueño del banco, el gerente del banco. No, pero te explico, es que se utilizó el sistema SWIFT. Te explico, yo tengo la empresa en Brasil, ¿no? Y esta empresa tiene sucursales a nivel mundial. Yo recibo los dineros, ¿no? Y yo deposito en los bancos locales. Entonces, para hacer las transferencias a Brasil, yo utilizo el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es el que me permite hacer una transferencia internacional. Si yo tengo mi cuenta y no tengo habilitado el sistema SWIFT, yo no puedo ni recibir ni enviar dinero. Generalmente, toda persona que tienen que hacer o tienen así negocios internacionales que tienen que recibir o enviar dinero a través de sus cuentas, utilizan o se adscriben o se suscriben al sistema SWIFT. Cuando abres una cuenta, no necesariamente cuando tú abres una cuenta en un país, inmediatamente te habilitan el sistema SWIFT. Yo te voy a poner un ejemplo que conozco perfectamente bien. Un amigo mío tenía en el Lloyds Bank de Londres, imagínate tú, ese banco de mucho prestigio, pero vamos a ponerlo de esa manera. Quería hacer una transferencia de fondos a un banco en Panamá y a él no tuvo que hacer nada con el SWIFT ni nada. El banco es el que hizo toda la operación, verificó, todo lo hizo el banco y no lo hizo cualquiera de ahí de los empleados del banco. El conocimiento lo tenía el mismo gerente general de la operación. Entonces, por eso quiero aclararte esa parte, ¿no? Bueno, te explico. Creo que mencionaste que era el Lloyd Bank en Londres y el Lloyd Bank en Panamá, ¿no? No. El Lloyd Bank, yo no tuve que utilizar SWIFT. Yo, el amigo mío, no tuvo que utilizar ningún SWIFT. Él fue al banco para hacer la transferencia del Lloyd Bank a Panamá, a un banco X, ¿verdad? Y el mismo gerente general tuvo que meterse en la operación porque ponían toda clase de trabas, pero sí que coño, ya esa plata está recibida del Lloyd Bank. Miren, hay un tema bastante interesante con este escenario, lo que ustedes hablan de las transferencias y el SWIFT y del paso del dinero de la presunta coima que se hablan en el escenario de Brecht por el torrente bancario americano. Y es que en el caso particular de Panamá, todos los bancos están fiscalizados por la Superintendencia de Bancos. Es decir, que la Superintendencia de Bancos, dentro de sus controles y reportes internos, tiene la obligación legal de mantener un registro de todas las transacciones que se llevan. Es decir, dentro de estos infolios de los tantos tomos, debe haber un reporte de la Superintendencia de Bancos en donde especifique cuál es el escenario de cada banco frente al encaje de dinero que se recibieron por pago irregular. Entonces, la pregunta que sale a la luz es, ¿por qué no hay ningún representante de una entidad bancaria formalmente vinculada a un proceso como Odebrecht, que es una casuística histórica y digna de discusión en un aula universitaria por el tipo de caso y el efecto transnacional que tiene? Bueno, yo tengo una tesis sobre eso, ¿no? Porque es que Estados Unidos, por ejemplo, ellos acaban de juzgar y condenar a los hijos de Martinelli por haber utilizado el sistema bancario de Estados Unidos, ¿verdad? En calidad de testaferro o en calidad de conspiradores para lavar a favor de una persona importante en el gobierno pariente de ellos, 2009-2014.
yo pienso que ahí la figura es eso, usaste el sistema, no sé, Alfonso, realmente voy a consultar con mis amigos banqueros cómo se puede hacer una transferencia sin el sistema SWIFT, porque tengamos presente lo siguiente, o sea, el sistema SWIFT no es que agarra el dinero y te lo manda. No, Se espérate, manda espérate, déjame aclararte. Es que tú dijiste que uno, si no está dentro del sistema SWIFT, no puede hacer una transferencia. Y no es uno, no es el cliente, es el banco. Yo no sé qué utilizan ellos por eso para hacer la transferencia. por Eso es lo eso que te estoy diciendo. te explico, es un sistema que es un sistema que está dentro del sistema de la computadora, del banco, vamos a ponerlo de esa manera, que te permite pasar esa información, porque recuerda, si yo voy a pasar, eh, bueno, no es para esa cantidad de dinero, pero si hay que hacer una transferencia, $1.000.000, ¿no? Ese $1.000.000 yo no lo voy a enviar físico, yo lo envío mediante una información que debe ser verificable, fidedigna. O sea, si yo digo, Melito González, tengo 1.000.000 acá en el Banco de Panamá y lo voy a mandar al Banco de Alemania, o sea, yo utilizo un sistema que tiene toda la credibilidad para decir que efectivamente yo tengo acá esos fondos y lo estoy transfiriendo a un banco alemán y que efectivamente el banco alemán puede contar con que yo tengo los fondos acá y por lo tanto allá yo los puedo utilizar. Ellos hacen después, como en los cheques, lo que es la compensación, pero tiene que haber una disponibilidad y tiene que haber una veracidad y una credibilidad y para eso se usa el sistema SWIFT. Ahora, un banquero puede explicar mejor esto del sistema SWIFT. Lo otro es el tema de, por eso digo, la superintendencia, ¿no? La superintendencia le corresponderá en su momento, ¿verdad? Como ya escuchaba yo ayer, que estaban investigando, habían personas que estaban detrás de eso, qué es lo que está pasando. Estos son movimientos que no son normales, de una cuenta de Brasil a una cuenta en Panamá, y de la cuenta en Panamá a la cuenta en Andorra, o en Bahamas, o en Gran Caimán, o en Delaware, ¿no? Son movimientos que no son usuales, y como dice, que pasaron por Estados Unidos y llegaron a Suiza, a Londres. Entonces, eh, esto queda registrado. Esto no es porque, o sea, yo dije que te di $1.000.000, mira, yo le di $1.000.000 a fulano. No, definitivamente que ese testimonio hay que verificarlo, ¿no? En derecho penal y bueno, casi todos los derechos, pero sobre todo en el derecho penal, la confesión no necesariamente implica una condena. Se han dado casos donde la persona se ha declarado confesa y realmente no es responsable, sino que lo hace precisamente para encubrir a otra persona o lo hace bajo coacción, amenaza. Entonces, en el derecho penal, la confesión realmente, a menos que sea verificable o verificada mediante ya alguna documentación, entonces puede funcionar y tiene que ser mediante un juicio, ¿no? Entonces, si no hay un juicio, yo puedo decir, sí, yo fui, no es que diga, fuiste, ven, vamos, ven, ponte aquí, ya fuiste. No, tienes que ir a un juicio. Declaraste confeso, ok, vamos a ver si efectivamente están los elementos, los presupuestos procesales y todo para ver que de verdad que tú fuiste y que todo lo demás para entonces poder llegar a una condena. Y se ha dado caso que dice se han declarado culpables y lo han declarado la justicia inocente. Entonces, este expediente es bastante, por eso creo que se decretó complejo, porque es una situación bastante compleja y eso no hay que, bueno, cualquier persona lo entiende la complejidad del caso. Y hay suficiente información. Por eso hay uno de los fiscales que dice que está robusto, es decir, que hay suficiente información. El llamamiento a juicio, porque es lo que vendría, hay una solicitud de llamamiento a juicio. El llamar a juicio en el sistema inquisitivo, que vendría siendo como la imputación en el sistema penal acusatorio, no significa que eres culpable. O sea, si llaman a juicio a los 80 que quedaron allí, no significa que están condenados. Necesitan ir a un juicio entonces, porque esta es una audiencia preliminar, donde se van a plantear lo que hay en el expediente y las razones que tiene la fiscalía para llamar a juicio. Si el juez acepta, o la jueza en este caso, considera que sí, que hay suficientes elementos para irse a un juicio, entonces ella hace el llamamiento a juicio y entonces ya las partes se preparan para propiamente ir al juicio en el sistema inquisitivo. En el sistema penal acusatorio es la imputación. La imputación no significa que eres culpable. Si te imputan por un delito, no significa que eres culpable. La culpabilidad se da en una fase posterior. La imputación es un acto
donde el fiscal le comunica a la parte, le dice a la persona que está siendo investigada, yo considero que aquí hay elementos mínimos para investigarte. Entonces la imputación da paso a la investigación. Entonces empieza formalmente la investigación. Por eso es que en el sistema penal acusatorio hay una preinvestigación. Donde una pregunta que te hago. Si no hay imputación, ¿puede haber juicio? Ok. Es que esto ya se ha debatido y yo también lo he mencionado aquí, que el problema es que el Código Procesal Penal esa es mi opinión y algunos la han manifestado, da la impresión de que para ciertas figuras no es necesaria la imputación. Digo, da la impresión, no estoy, porque ya eso ya está pronunciado, creo que se pronunció ya, y así que habría que ver, no recuerdo el pronunciamiento. Pero son casos generalmente se menciona en esa parte lo que son, creo que es presidentes, diputados y personas que aparentemente no requieren imputación. Entonces habría que ver lo que ha dicho la Corte en este sentido, que la verdad que no lo tengo fresco en la mente, con los casos que ya se han dado. Creo que fue el caso de los pinchazos, que ya se pronunció que no se dio la imputación, sino que se procedió a la acusación directa y la Corte ahí se manifestó. Así que de la verdad que no lo tengo aquí a mano, pero el punto es el siguiente, ok. Vienen los recursos, viene la posibilidad de oponerse a la vista fiscal, una serie de cosas, todo eso viene, ¿no? Todo eso es parte de la audiencia, ¿no? La audiencia, por eso, para leer todo lo que es la vista fiscal, se ha tomado hasta el 30, tengo entendido, hasta el 30 de septiembre, ¿no? Para poder leer toda la vista fiscal, que como hemos visto, ya creo que el segundo día y iban por creo que 180, o sea que a esa razón de 80 por día, más o menos 90 por día, se tomaría 10 días lo que es la lectura de la vista fiscal, y son 10 días hábiles. 10 días hábiles, porque dice que son 900 páginas la vista fiscal. Eso que me dice a mí, cuando a mí alguien me dice hay 900 páginas en una vista fiscal, es que hay mucha información. Mucha información. Entonces yo pienso que el llamamiento a juicio, independientemente de que no se logre una condena contra algunas personas, se va a dar. Eso es mi impresión, porque recordemos que así como en la imputación debe haber elementos mínimos que consideran que la persona cometió el delito para empezar a investigar, acá no es lo mismo, pero sí el llamamiento a juicio te permite tener suficientes elementos a criterio del fiscal para considerar que eres el responsable. Tú le dices al juez entonces y el juez verifica si realmente hay suficientes elementos para entonces llamarte a juicio, que es ahí la diferencia, ¿no? Uno requiere elementos mínimos y el otro sí, lo que es la imputación, porque después viene la acusación, que viene siendo ya como el llamamiento a juicio. En la acusación sí ya prácticamente el fiscal dice, en el sistema penal acusatorio, en la acusación, el fiscal sí te dice, oye, mira que definitivamente yo considero que tú eres el responsable del delito por esto y esto y esto, y tengo todas estas pruebas, así que vámonos a juicio, ¿no? Acá era la audiencia preliminar, donde se consideraba si había suficiente, bueno, se podía coger el proceso abreviado o ampliar en la sumaria o irse a juicio. Entonces aquí el juez dirá si hay elementos suficientes para ir a un juicio, es decir, que hay suficiente documentación, prueba, y todo es prueba. Bueno, lo que pasa, Melito, es que yo entiendo que las leyes no son matemáticas. No es que 2 más 2 es 4. Aquí 2 más 2 puede ser 6, porque la interpretación que le dé el fiscal no va a ser la misma interpretación que le dan los abogados defensores en todo juicio, en cualquier juicio. La pregunta que yo haría es, ¿quiénes son los que van a tener la responsabilidad de declarar culpable o no culpable? ¿El fiscal o quiénes son? No, es el juez. Es el juez el que declara la culpabilidad. O sea, él unilateralmente declara culpabilidad, él. Así se manejaba el sistema inquisitivo, ¿no? Porque es que ahora, como tenemos el sistema penal acusatorio, que es un tribunal de juicio, donde hay 3 magistrados o 3 jueces, hay la idea de que no puede ser el juez, pero en el sistema inquisitivo era el mismo juez, que llamaba a juicio y se preparaba entonces una audiencia para juicio, donde se podía... En el sistema inquisitivo había jurados también. Sí, pero el problema es que el sistema inquisitivo, el jurado de conciencia
creo que solamente era para los casos de homicidio, ¿no? Así que en caso de homicidio agravado, no homicidios, bueno, homicidio, sí, grabado no, homicidio para adelante, ¿no? Porque está el Ok, y homicidio si declararan culpable doloso. a Perencejo Sutanejo, ¿qué alternativa les quedaría a ellos todavía? El sistema inquisitivo, no sé por qué dice que cabe muchos recursos, pero para mí el sistema inquisitivo era menos recursivo que el sistema penal acusatorio. No sé, ese es mi criterio, mi manera de pensar. Porque en el sistema inquisitivo, después de la sentencia de primera instancia condenatoria, cabía el recurso de apelación y después resuelto ese recurso, cabía el recurso de casación. Actualmente, el sistema penal acusatorio, aparte que te permite recurrir mediante amparos de garantías constitucionales, Eso es lo que la magistrada está, ¿cómo que se llama? La magistrada presidenta, de la Corte. No, sí, de la María Corte. Eugenia López, creo que es. Bueno, María Eugenia, sí. Eso es lo que ella ahora quería meter, eliminar la casación para delitos de menos de 5 años. Es una jugada que a mí me sorprende mucho en este momentito tratar de meter eso. Sí, bueno, yo ya apliqué que para mí, por más que lo metan, no es aplicable a los casos que están ahorita en trámite, porque hay un principio, primero que hay un principio de retroactividad de la ley, que la ley no es retroactiva. Segundo, que también hay un principio de la ley más favorable al reo, es decir, que el reo, por más que le aprueben una ley ahorita en contra, él se va por la ley más favorable. Entonces yo pienso en lo personal que esa ley, si se aprueba, no debe aplicar a los procesos que están vigentes, sino a los que se inicien después de aprobada la ley. Por eso Ahora, que para mí no aplicaría. yo voy un poquito más al fondo con la aplicación de ese intento legal que se está haciendo para hacer un sesgo en cuanto a la aplicación de la casación con delitos inferiores a penas inferiores a menos de 5 años. Eso, a mi criterio, va a traer un álgido debate entre el gremio abogadil y los gremios conexos a los temas procesales, porque se está creando un escenario de desventaja procesal a ese principio de recurribilidad que tiene una persona dentro de un proceso, salvo mejor criterio. Puede ser exactamente, puede ser. Sí, bueno, Dígame. pero no, es que yo insisto en el tema de por eso digo, no sé qué pueda ocurrir, pero para mí, yo le aplicaría a cualquiera cosa que se apruebe en este momento para todos los procesos en materia penal, estrictamente en materia penal, no sería aplicable. En mi concepto, no sé, un especialista de derecho, un ex magistrado de la sala penal, que te pueda decir, pero para mí no debiera aplicarse por esos dos principios. Primero, por la retroactividad de la ley y segundo, por la ley más favorable. O sea, que ellos pueden escoger. Mira, si se aprueba ahorita un cambio en este momento de ley para condenarlo a alguien, pues X persona, y que de aquí de 12 años lo voy a subir a 20. De igual manera, él va a decir, no se me aplica esta ley porque esta ley es posterior a mi al hecho delictivo que se me está acusando, que se me está imputando, que se me está, por el cual se me está investigando. Entonces no es aplicable porque es posterior al hecho delictivo. Entonces se aplica la ley más favorable. ¿Cuál es la ley más favorable? La anterior, la que estaba vigente en el momento. Es más, aparte de que siempre se aplica la ley vigente en el momento de la comisión del delito, ¿no? Igual manera, si se cambia, pues yo voy a escoger, si se bajan las penas, que eso ha pasado también, yo voy a irme por la ley más favorable. Si se disminuyen las penas, entonces yo digo, mira que esta ley nueva me favorece. Ese es el principio de la ley más favorable al reo, ¿no? Sí, bueno, se va a discutir, se puede discutir, pero es algo sencillo. Si por lo menos si hoy, mañana la asamblea dice, bueno, para los casos de blanqueo de capital, la pena va a ser máximo de 6 años, bueno. Todos los que están, los 80, pueden decir, mira, yo me voy por lo que resulten, ¿no? Me voy por la ley más favorable, que es 6 años. Ese más o menos es la idea, ¿no? De la ley más favorable al reo, un principio constitucional y legal que establece nuestro país. Entonces, y el mundo, ¿no? Porque generalmente casi todos los países del mundo tienen
analizan todo esto, tienen tratados internacionales. El sistema penal o el derecho penal surge como una defensa para las personas por las arbitrariedades que se cometían en otras épocas, ¿no? Te juzgaban sin ningún tipo de garantías, te metían preso, te condenaban y no había forma de que te salvara, pues me acusaban a mí de algo y como no había nada, no había ningún tipo de garantía, bueno, si el juez o el que fuera, el magistrado o el rey le daba la gana, digo, bueno, pues, para mí tú eres culpable porque te voy a cara de culpable y mándalo a la horca. Entonces, por esos excesos, esos abusos surge el derecho penal. El derecho penal es un derecho garantista y el sistema penal acusatorio más todavía, ¿no? Más garantista, ¿no? Antes por lo menos un fiscal ordenaba tu detención ahí desde que te veía la cara de sospechoso, no, para mí que este sospechoso, mándalo a guardar. Ya el fiscal no puede hacer eso. El fiscal tiene que primero partir con una imputación y luego en la imputación pedir que el juez aplique una medida cautelar. Entonces, en ese sentido sí se ha avanzado un poquito en las garantías. A veces la gente dice y pensamos que se le fue la mano en ese sentido de que se pasaron en garantía. Pero para el caso específico, a mí en lo personal, ya insisto, no me preocupa lo que puedan modificar ahorita porque, o sea, no es que me preocupe tampoco, ¿no? Porque lo que aprueben y lo que hagan, si es favorable, se le aplica. Si no es favorable, no se le aplica. Para mí sería ese el criterio. Tienen un recurso de ir a otra instancia en caso de que el juez esté de manera unilateral, que es una cosa muy peligrosa. Para mí existe un peligro en ese sentido, de que siempre se ha tenido así, pues, pero tiene la opción de subir a otra instancia y después a través del recurso de casación, donde ya no lo decide una sola persona, sino varias personas, ¿no? Sí, bueno, perdón, está el recurso de apelación al Tribunal Superior bueno, el término ese de descarga, no sé, el que le corresponde, pues el Tribunal Superior es el que va a resolver la apelación primero, son 3 magistrados, ¿no? La sala Sí, penal. por eso digo, ya no depende de una sola persona, ya depende entonces de 3 magistrados. Y después viene la casación, que también no depende de una sola persona. Son 3 magistrados también, la sala penal. Primero el Tribunal Penal, el Tribunal Superior Penal, y después el de descarga y después la sala penal de la Corte. Yo no sé tú y Gilberto, que tienen pues conocimiento de esto, cuando tú entras a una etapa de esto en el Tribunal Superior, normalmente, ¿qué tiempo demoran estos recursos? Bueno, acá, pues yo litigo más acá en Azuero, en Chitré y Los Santos. Eso va a depender, pero generalmente, si ya estamos hablando del Tribunal Superior, puede tomar entre 3, 4 meses a un año, ¿no? En el sistema inquisitivo, generalmente está por ahí. Es lo que recuerdo, porque ya ahora el sistema penal acusatorio ese es sumamente rápido, es decir, que eso ya... Sí, pero estamos en el inquisitivo. Por eso, en la experiencia que he tenido, pasa más o menos entre 3 meses y un año los fallos penales, ¿no? Los fallos en el Tribunal Superior. En la cuando Corte, cuando se va a casación, normalmente, ¿qué tiempo demora aproximadamente? si admiten la casación, porque primero hay que ver si la admiten, eso tiene unos requisitos de admisibilidad, a veces se demoran para admitir o inadmitir entre 1 a 3 meses, y si lo admiten, los fallos generalmente, antes, cuando yo empecé a litigar, esos fallos cogían de 1 a 2 años. Posteriormente se fueron agilizando y ya estábamos entre 6 meses, un año, cuando mucho año y medio. Yo sé que hay otros casos de otros perfiles que no he manejado que sí toman más tiempo. Y hay casos que nos ha sorprendido también con poco menos tiempo, pero más o menos para mí entre 6 meses y un año. Últimamente las casaciones se están resolviendo, la poca experiencia que he tenido en la Corte, más o menos entre 6 meses y un año. O sea que estamos hablando de que, como se ha dicho, pues todo eso estaría mínimo entre entre año y medio a 3 años o 4 años el fallo definitivo. Por eso es que la gente neófita en materia y los que no son neófitos en materia de jurisprudencia
aseguran que no hay tiempo, los tiempos no dan para obtener una condena definitiva. Inclusive en meses anteriores escuché al exalcalde Blandón decir que él consideraba como abogado que no había tiempo para condenar al que quieren condenar, a Ricardo Martinelli. Bueno, me he quedado hablando solo, pero recordemos pues que yo nada más lo digo por lo que acaba de ocurrir, ¿no? Aquí lo dijo el colega Carrillo, el asunto de la inconstitucionalidad, que es un poquito, generalmente la inconstitucionalidad es mucho más compleja porque ahí es otra situación y que tomaba mucho más tiempo. Esta inconstitucionalidad creo que se falló en 4 a 5 meses, ¿no? Una cosa récord, y que había enviado, pues cuando se le dio traslado al procurador, el procurador en cuestión de 48 horas. En 48 horas había enviado un escrito de 40 y pico de páginas, 30 y pico de páginas, ¿no? Entonces, hay veces que resulta muy rápida la justicia, ¿no? Entonces... ¿Pero tú crees que eso es la regla o es la excepción de la regla? No, la excepción, definitivamente. ¿Qué te lleva a pensar entonces o a sospechar que es un juicio político o es un juicio normal? Bueno, habría que ver en este caso específico, porque acuérdate que ahí está involucrado un montón de gente. Entonces, habría que ver qué va a pasar en este caso. Y como se ha dicho, pues menciona muchos nombres de varios gobiernos, incluyendo este. Y habría que ver al final lo que se pide para cada uno de ellos, que vamos a escuchar aquí en ese final, el que quiero escuchar para ver con nombre y apellido qué es lo que se está pidiendo con quiénes o hacia quiénes se está pidiendo el llamamiento a juicio, ¿no? O para quiénes, más bien, ¿no? Sí. O sea, yo te diré que puede pasar más o menos cuando se menciona, pues yo pido llamamiento a juicio, por ejemplo, para Juan Carlos Varela, para Rosas y Rosa, para toda esta gente que se está mencionando, ¿no? Si se menciona o no se menciona. Así que ahí yo te podría decir qué es lo que viene, ¿no? Inclusive algunos supuestos PRD que están incluidos, pero hasta que yo no escuche en los medios que lo están transmitiendo TV Max, RPC, por ahí ayer he escuchado creo que una emisora que también lo estaba transmitiendo, así que habría que ver lo que pasa más adelante, ¿no? Mira, tú sabes que a mí me preocupa mucho porque yo conozco de un caso de una persona amiga que en el gobierno de Varela trató por todos los medios, y esto era una cosa muy fácil de determinar, por todos los medios de encarcelar a uno. Y al final resultó que fueron sobreseídos provisionalmente, y ese es el otro problema. O sea, tú eres sobreseído provisionalmente y todavía tienes que esperar no sé cuánto tiempo para ser sobreseído definitivamente. Yo no entiendo esta vaina. No sé si Melito me escuchó. Sí. No, sí, pero no quiero, me siento como que monopolicé el debate, ¿no? Bueno, es sí. que ya el tiempo, además, Melito, el tiempo se nos ha ido, así mismo como va la semana, se nos fue el tiempo. Y lamentablemente tenemos que despedirnos hasta el día de mañana en compañía del licenciado Gilberto Cruz, el licenciado Melito González, el Chinatown que tuvo con nosotros, Augusto Sosa, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Nos veremos mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, salud para todos.